Hola, en el vídeo anterior introdujimos los mecanismos fundamentales de los monitores. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos traducir en general una especificación de recursos compartidos a una implementación con monitores. Nuestro punto de partida es que si utilizamos monitores es porque los semáforos para problemas grandes tienen ciertas limitaciones y queremos resolver problemas más interesantes como pueden ser los que planteemos en la práctica. Sin embargo, aunque los semáforos ya hemos visto que eran difíciles de seguir, los monitores tampoco están exentos de cierta complejidad. Concretamente, la forma en la que interactúan las diferentes colas, la cola del monitor con las colas de las conditions, puede también complicarse. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer en este vídeo y en el vídeo siguiente es que no utilicemos estos mecanismos con una total libertad, sino que hagamos unas ciertas limitaciones de diseño. Es decir, utilicemos estos mecanismos de una manera determinada, con una estructura determinada, es decir, con un patrón de traducción de las especificaciones al código. ¿Qué entendemos por una traducción sencilla y trazable? Bueno, sencilla fundamentalmente va a ser que no hagamos dentro de cada uno de los métodos ni muchos awaits ni muchos signals, porque varios awaits y varios signals lo que nos van a hacer es interrumpirnos el flujo secuencial de ejecución de los hilos clientes y va a ser mucho más complicado razonar sobre un código que se interrumpe varias veces a un código que se interrumpe al principio y luego desbloquea al otro. Es evidente que va a ser mucho más modular cuantas menos interrupciones tengamos y nosotros estamos acostumbrados a razonar sobre código secuencial. Razonar sobre código que se entrelaza con el de otro hilo siempre nos va a costar mucho más trabajo. Y por otro lado, una traducción trazable es aquella en la que la forma del código generado me permite más o menos suponer qué parte viene de cada parte de la especificación. Hay una cierta correspondencia en que la forma sigue a la función de alguna manera. Eso nos facilitará, por ejemplo, que si hay un pequeño cambio en las especificaciones, sepamos cómo modificar el código de una manera sencilla. Entonces, concretamente, nosotros vamos a tener que responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál va a ser la estructura general que va a tener el código de cada uno de los métodos de un objeto que implementa un recurso compartido? ¿Cómo vamos a bloquear a los procesos que intenten hacer una operación y su CPRE no se cumpla? Es decir, con qué condition queues, cuántas condition queues vamos a necesitar. Y finalmente, cómo vamos a hacer los desbloqueos. Es decir, cómo vamos a, por ejemplo, decidir entre varios procesos que podrían reanudar su ejecución en un momento determinado. En cuanto a la estructura de los métodos, pues bueno, es más o menos la que nos podemos imaginar, porque es la que utilizamos un poco en el ejemplo que vimos en la sesión anterior. Vamos a tener un método por acción del recurso, vamos a hacer casi toda la ejecución de esa acción en una zona de exclusión mutua delimitada por un enter y un leave de un monitor, y luego dentro de esa zona de exclusión mutua vamos a tener tres zonas perfectamente delimitadas. Una primera de bloqueos, donde comprobamos la CPRE. Si la CPRE no se cumple, entonces buscaremos una condition queue y eso lo decidiremos en función del estado del monitor y en función de los parámetros de esta llamada y haremos un await. Nos quedaremos bloqueados, pero nos quedaremos bloqueados una vez. Supondremos que si seguimos adelante o si no hemos entrado en el if es porque o bien se cumplía la CPRE inicialmente o bien alguien nos ha desbloqueado porque nuestra CPRE se cumple. Así que luego vendrá, digamos, la parte central en la que se realiza la acción y finalmente, antes de abandonar la zona de exclusión mutua, veremos si podemos desbloquear otro hilo y también localizaremos en función del estado del recurso, del estado del objeto que implementa el recurso, una condition sobre la cual hacer un signal y esto puede desbloquear a otro proceso en cuanto hagamos el leave, etc, etc. Bien, esta va a ser la estructura que vamos a tener.
¿Cómo generamos el código de la parte de bloqueos? Bueno, pues aquí vamos a intentar, bueno, no vamos a intentar, lo vamos a conseguir, pero aquí lo fundamental es que hagamos un solo await. Primero porque ya hemos dicho que un código que se interrumpe varias veces y deja ejecutar a otros hilos es más difícil de entender que uno que se para una sola vez, ¿no? Ese es el criterio de simplicidad. Y por otra parte, hemos visto también que los bucles de comprobar la CPRE, es decir, while not CPRE await, en una situación en la que tengamos un sistema masivamente concurrente, podrían conducir a problemas de eficiencia. Podríamos estar dedicando gran parte de la CPU simplemente a hacer reevaluaciones y a no hacer progreso real. Entonces, nosotros vamos a intentar siempre eso, evaluar la CPRE y o bien no nos quedamos bloqueados o bien si nos quedamos bloqueados en un await nos quedaremos como máximo una sola vez. ¿Cuántas variables conditions vamos a necesitar para hacer esos bloqueos? Bueno, pues aquí va a haber varios casos, y de los cuales en la sesión de hoy solamente nos vamos a dedicar a los dos primeros. El caso más sencillo, evidentemente, es que haya un método cuya CPRE sea cierto. Y en ese caso no hay bloqueo y por tanto no necesitamos una condition queue. El siguiente caso más sencillo es que la CPRE no sea cierto, pero no dependa de parámetros de esa acción. En ese caso, todas las llamadas, por decirlo de alguna manera, todas las llamadas a esa acción son iguales en cuanto a bloqueos y desbloqueos. Y por tanto, podemos poner a todas esas llamadas bloqueadas en una única sala de espera, en una única cola. Por tanto, en ese caso tendremos una condition por método. Método cuya CPRE está cierto, no necesita condition, no necesita wait. Método que tiene una CPRE, por ejemplo, lectores igual a 0, bueno, pues una condition y ya está. ¿Cuándo se complica esto? Bueno, esto se va a complicar cuando las CPREs sean no triviales, es decir, no sean cierto y además dependan tanto del estado interno del recurso como de parámetros de la acción. En ese caso, nosotros no vamos a poder meter todas las llamadas bloqueadas en general en la misma condition queue, porque estaríamos mezclando a lo mejor unos procesos que se pueden desbloquear con otros que no se pueden desbloquear y entonces ahí esto no nos va a valer y vamos a tener que tener más conditions a lo mejor que métodos. Dentro de este caso general vamos a distinguir, aunque esto es de la siguiente sesión, el caso en el cual los valores que pueden tomar esos parámetros es, digamos, pequeño, un conjunto pequeño de valores, o bien el caso más general es cuando realmente o podemos tomar un número muy grande de valores o bien no se conocen en tiempo de compilación qué valores se van a poder tomar. Pero como digo, esto de aquí es a lo que vamos a dedicar la siguiente sesión. Mientras que hoy nos vamos a centrar en estos dos primeros casos. Al final, lo que hacemos con este análisis de las CPREs es conseguir que haya una correspondencia entre las CPREs y las condition queues. Es decir, que yo sé, dada una condition queue, cuál es la condición que tengo que evaluar para poder desbloquear de manera segura los procesos que están ahí bloqueados. Y luego finalmente necesitamos ciertas ideas de cómo hacer los desbloqueos. Bueno, en la parte de los desbloqueos, ya he dicho que vamos a tener en general un problema, por una parte, de cuando hay que escoger entre varios. Y luego, además, nosotros vamos a querer siempre garantizar las dos siguientes propiedades, ¿no? Las hemos llamado seguridad y viveza porque están de alguna manera relacionadas con estos problemas. Es decir, si violamos este primer requisito vamos a tener seguro un problema de seguridad y si violamos el segundo requisito vamos a tener seguro un problema de viveza.
Entonces, la propiedad que llamamos de seguridad en monitores es la siguiente. Siempre que un thread haga un signal sobre una condition y eso desbloquee al primer thread de su cola, tenemos que estar seguros de que en el momento de hacer el signal se cumple la CPRE de ese hilo. La CPRE de la llamada que realizó justo antes de quedarse bloqueado. ¿Vale? Esto dicho así, pues puede parecer un poco complicado, pero vais a ver que esto es sencillo porque nosotros partimos de que previamente hemos realizado esa asociación entre conditions y CPREs. O sea que si la primera parte, que es la del segmento de bloqueos, está bien diseñada, realmente conseguir la seguridad se va a conseguir sí o sí. Y luego el requisito de viveza es que si hay algún hilo bloqueado que podríamos desbloquear después de hacer una determinada acción y justo antes de hacer el mutex.lib, entonces necesariamente tenemos que desbloquear alguno de ellos. Lo que no puede ser es que habiendo hilos bloqueados, un thread ejecute una acción y se vaya, digamos, alegremente del método sin haber desbloqueado alguno de ellos. Porque entonces lo que vamos a tener es un problema de esperas innecesarias. Vamos a tener procesos que pudiendo ejecutar van a estar bloqueados y no sabemos cuánto tiempo van a tener que esperar. Entonces, esto es realmente lo que nosotros, estas dos cosas es lo que le vamos a pedir al código de desbloqueos que metamos al final de cada uno de los métodos que están implementando un recurso compartido con monitores, ¿vale? Y ahora aquí viene un detalle importante y que hay que entender y que os lleva a veces mucho tiempo acabar de visualizar y bueno, he hecho aquí una pequeña animación para ver si así se ve de una manera un poco más clara. La propiedad esta de seguridad no es imprescindible, pero es mucho más fácil asegurarla si solamente ejecutamos un signal antes de hacer el leave. O dicho de otra manera, si hacemos más de un signal, es muy fácil que ese código está mal. Es un código muy propenso a errores. Motivo por el cual nosotros, de hecho, lo prohibimos. Y si vosotros intentáis ejecutar, o por lo menos, bueno, esto se puede graduar, pero cuando ejecutamos las pruebas de vuestras prácticas, lo hacemos con una versión de la librería que si dentro de una zona de exclusión mutua, es decir, entre un enter y un leave, se intenta ejecutar dos signals sobre una condition, salta una excepción. ¿Vale? Así que, ojo, esto es muy importante, grabáoslo a fuego o tatuároslo o lo que sea, dentro de un método, dentro de la ejecución de un método, ejecutar como máximo un signal. Y el motivo es el siguiente. Imaginaos esta situación de un objeto cualquiera que está implementando un recurso, nos da igual lo que sea, tenemos la cola de la exclusión mutua y dos variables condition, dos condition queues. En la C1 están bloqueados el proceso B y el proceso C. Y en la C2 están bloqueados el proceso D y el proceso E. Y ahora resulta que estaba dentro del monitor un proceso llamado A que hace un signal sobre la condition C1. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Lo que va a pasar es que este proceso B se va a desbloquear y se tendrá que venir aquí, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, si esto ha estado bien programado, el hilo A ha hecho C1.signal porque sabe que la condition C1 representa una CPRE que en el momento de hacer este signal se cumplía. Es decir, el proceso A tiene garantías de que cuando él haga un leave, si ahora lo que hace es un leave y reanuda la ejecución el proceso B puede seguir tranquilamente y hacer su operación porque su CPRE ha sido comprobada
por el proceso A. Justo antes del signal hizo una comprobación y decidió que ese signal era seguro. Vale. Pero ¿qué ocurre si el proceso A, antes de hacer el leave, intenta ejecutar un segundo signal? En este caso, por ejemplo, puede ser sobre la C1 o puede ser sobre la C2, me da igual. Si intenta ejecutar un segundo signal sobre la C2, quiere decir que es ahora el D, el proceso D, el que va a salir de esta condition y el que se nos va a poner delante del B. Entonces, claro, ya no está claro que el B pueda reanudar su ejecución sin volver a evaluar su CPRE, porque él no va a entrar en el monitor inmediatamente después de la comprobación que hizo A, sino después de ejecute D. D a lo mejor no le importa nada a los procesos del tipo que había en C1. O incluso D puede que desbloquee a otros procesos, a 17 procesos que ejecutarían, quedarían aquí delante y ejecutarían antes de D. Entonces, los monitores de nuestra librería no están pensados para que uno ejecute varios signos, porque en ese caso demostrar que la reentrada va a ser segura puede ser muy complicado. Sin embargo, si solamente ejecutamos un signal, solo tenemos que comprobar que se cumple la CPRE de aquel o de aquel conjunto de procesos que están en una condición que sabemos que es segura. ¿Vale? Bien, entonces, resumiendo, esto es lo que nosotros llamamos la regla 0,1. La regla 0,1 nos dice, cuando un thread entra en un método que implementa una operación de un recurso compartido, ejecuta o uno o ningún await y ejecuta o uno o ningún signal y no más. Y si nos adherimos a esa regla, nuestra vida va a ser mucho más sencilla, va a ser mucho menos propenso a errores, nuestra práctica va a funcionar mucho antes y todos vamos a ser mucho más felices. Es el mundo dorado. Bien. Y nos queda un pequeño comentario sobre esta propiedad aquí, la propiedad de la viveza. Esto es decir, siempre tenemos ahí una bala, digamos, para despertar a alguien y esa bala no hay que desperdiciarla, ¿no? Entonces, cuando en general tenemos varias CPREs, digamos, que se pueden hacer ciertas y podríamos hacer signals sobre diferentes conditions, una cosa que nos es muy útil es saber si en una condition hay o no procesos bloqueados. Porque si hacemos el signal sobre la condition que está vacía, ese signal se pierde. Entonces, para esto os hemos proporcionado un método en la clase monitorCon que devuelve un int, nos devuelve el número de procesos bloqueados en una condition, ¿vale? Por ejemplo, si aquí hiciéramos c1.waiting, nos devolvería 1, porque hay un proceso bloqueado en la condition c1. Este método es completamente seguro, o sea, no penséis que tiene los problemas que tenían estos métodos de Java que preguntan cuánto vale el contador de un semáforo, por ejemplo, que son inestables. Te devuelven una cosa ahora y un milisegundo después te devuelven otra cosa. Aquí esto no pasa porque este método solo se puede llamar entre el mutex enter y el mutex leave. Y ahí nadie más puede entrar o salir de las colas. Entonces, si llamamos a waiting y nos devuelve 1, un instante después sigue valiendo 1, porque no hemos hecho nada con esa cola, ¿vale? Bueno, hemos introducido aquí un montón digamos, de cosas. Hay que asimilarlas, por supuesto. Y entonces vamos a empezar, obviamente, haciendo un ejemplo que ya os podéis imaginar cuál es el lectores-escritores, puesto que entra en la categoría que hemos decidido, es decir, aquellos recursos donde todas las operaciones o bien tienen una CPRE a falso, a cierto, perdón, o bien si no es cierto, no depende de ningún parámetro, porque de hecho en este recurso ninguna de las operaciones tiene parámetros. ¿Vale? Así que este ejemplo pues nos viene perfectamente. Entonces, lo primero es decir, vale, tenemos un método por cada una de las operaciones, empezaríamos así, haríamos el esqueleto de nuestra clase
Y bueno, pues lo siguiente es, en este caso, pues voy a poner cómo se maneja el estado del recurso. Se inicializa el número de lectores a cero, escribiendo en este caso es un booleano a falso, iniciar lectura incrementa lectores, terminar lectura decrementa lectores, iniciar escritura pone escritura true, escribiendo true, y terminar escritura pone escribiendo a falso. Vale. Necesitamos la exclusión mutua, los monitores, ¿vale? Tenemos un único monitor. Cerramos todo el código en bloques de exclusión mutua y finalmente decidimos qué conditions vamos a tener. Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Terminar lectura y terminar escritura no son operaciones bloqueantes, tensor de pre-acierto, así que para esta y para esta no voy a necesitar condition. Y por otro lado, iniciar lectura e iniciar escritura sí tienen conditions que son distintas de cierto. En el caso de iniciar lectura, que no haya un escritor, y en el caso de iniciar escritura, que no haya escritor y que el número de lectores sea cero. Entonces voy a necesitar dos conditions, una aquí y otra aquí. Entonces, he llamado a esta la condición de los que esperan escribir y esta la condición de los que esperan leer. ¿Vale? Son conditions que dependen de mutex, obviamente, por eso las genero con el mutex.newCon. Y el código de bloqueos, ya hemos dicho, es si no se cumple la CPRE, entonces hacemos un await. En el caso de iniciar lectura, la CPRE es que no haya un escritor activo. Por tanto, la negación es que no haya un escritor activo, es decir, if esc, hacemos el await. Y en el caso de iniciar escritura, la CPRE es que no haya un escritor activo y que no haya ningún lector activo. Por tanto, la CPRE es no escribiendo y número de lectores igual a 0, si hacemos una negación, es si escribiendo o número de lectores mayor que 0, entonces tenemos que quedarnos en espera. En ambos casos suponemos que si hemos salido, hemos pasado más allá de este punto, podemos hacer la operación de manera segura. Y finalmente nos queda el código de desbloqueos. Y el código de desbloqueos, aquí, pues lo que nos podemos imaginar es que va a ser súper complicado porque hay situaciones que ya representamos anteriormente donde se puede ir un escritor y podría desbloquear a escritores y podría desbloquear a lectores. Y nos hemos quedado sin espacio. Entonces, lo más sencillo es no hacer nada. O no hacer casi nada. No hacer casi nada es llamar a un método que nos vamos a crear que va a tener en cuenta todas estas circunstancias. Esto puede parecer un poco de trampa, pero realmente puede ser lo más inteligente si queremos hacer una solución muy sencilla y que funcione. Y de hecho es lo que os solemos recomendar en estos casos, por ejemplo, cuando estáis haciendo la práctica, que busquéis siempre lo más sencillo y cuando lo más sencillo funcione ya estaréis a tiempo de, ya llegará el momento de optimizar. Pero aquí lo más sencillo, aunque obviamente no es la misma situación justo al final de iniciar lectura que al final de iniciar escritura, ni nada de esto, lo más sencillo es dejarle el trabajo de desbloquear a un método privado. Así que lo que hacemos es olvidarnos de todas las ideas que podamos tener preconcebidas de lo que hay que hacer en cada uno de estos casos y poner una llamada a un método que vamos a definir dentro de un momento. ¿Vale? Entonces, ese método que hemos llamado desbloqueo genérico, a veces lo llamamos desbloqueo simple, desbloqueo tonto, no sabe qué operación se acaba de hacer y simplemente piensa qué situaciones se pueden dar en las variables condition. Entonces, en este caso, yo he decidido programar uno que le da prioridad dentro de lo que cabe a los escritores, por aquello de intentar mantener la base de datos lo más actualizada posible. Pero se podrían hacer otros y de hecho se podrían hacer cosas mucho más sofisticadas aquí y mucho más sofisticadas si en lugar de tener un único desbloqueo tenemos 4 desbloqueos. Pero esta es la solución más sencilla. Buscamos algo que funcione. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, voy a intentar que si se puede desbloquear a un escritor, se desbloquee a un escritor. Y si no, pues intento desbloquear a un lector. Básicamente es esto. Entonces, aquí estoy comprobando la CPRE
de los escritores y sé que los escritores están en esta condition de aquí. Entonces, sé que yo puedo hacer un signal sobre cualquiera de los hilos bloqueados en esta condition porque sé que esa condition está asociada con una violación de esta CPRE, ¿no? Porque está aquí, no, perdón, aquí, ¿vale? Entonces, este weight está conectado con esta condición por esta comprobación que se hizo aquí. Vale. Entonces, si se cumple la CPRE de los escritores, necesito un requisito más para hacer el signal y es saber que hay realmente escritores en espera. Porque si no hago esta otra comprobación y hago el signal, a lo mejor estoy desperdiciando ese signal. Podría, a lo mejor, desbloquear un lector. Entonces, antes de hacer el signal, me aseguro de que realmente hay lectores bloqueados en esa condición. Y si eso es así, hago el signal. Y estos sí se acaban aquí, con lo cual abandonaríamos el código de desbloqueo genérico. Si esto no se cumple, entonces hago un signal de un lector. Aquí no tengo que comprobar la CPRE, porque si se cumple la CPRE de, de los escritores, necesariamente se cumple la CPRE de los lectores. Por eso me he ahorrado meter aquí otro if. Y finalmente, si no se cumple la CPRE de los escritores, compruebo si se cumple la de los lectores, que es que no haya nadie escribiendo, y hago el signal sobre los lectores. ¿Vale? En este caso no tengo que comprobar si hay lectores en espera porque ya no hay más opciones. Entonces, si ese signal no tiene efecto, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y esta sería principalmente la cosa. A partir de este código, pues obviamente esto se puede optimizar. Yo os propondría dos ejercicios para jugar con este código fundamentalmente. Por una parte, os propondría un pequeño ejercicio, que es que imaginéis que no os han proporcionado el método weighting. Entonces, pensad qué haríais si no tuvierais este método, cómo modificaríais este código. Y lo otro que os propongo es, evidentemente, que en lugar, bueno, podéis hacer varias cosas. Primero, hacer una versión de desbloqueo genérico que dé prioridad a los lectores y luego simplemente cargaros el desbloqueo genérico y hacer una versión de esto donde haya 4 códigos de desbloqueo diferentes que saquen partido de alguna manera de lo que ocurre en cada una de las situaciones. Tened cuidado porque hay riesgo, digamos, de violar la viveza, ¿ok? Entonces, si quitáis demasiados signos, ¿vale? Si limpiáis demasiado código. Entonces, es un ejercicio interesante hasta qué punto esto es optimizable o no. Y haremos algún ejercicio sobre eso. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.